Capítulo 12. Después de haber hablado en particular de todas las especies de principados sobre los cuales me había propuesto discurrir, considerando en algunos aspectos las causas de su buena o mala constitución y mostrando los medios con que muchos soberanos trataron de adquirirlos y de conservarlos, me resta ahora reflexionar acerca de los ataques y las defensas que pueden ocurrir en cada uno de los estados de que llevo hecha mención, porque los principales fundamentos de todos los estados, ya antiguos, ya nuevos, ya mixtos, están en las armas y en las leyes, y como no consiguen las leyes malas o base de armas buenas, dejaré a un lado las leyes y me ocuparé de las armas en Perón. Las armas con que un príncipe defiende su estado pueden ser tropas propias o mercenarias o auxiliares, o mixtas, y me ocuparé por separado de cada una de ellas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya a su estado en tropas mercenarias, no se halla seguro nunca, por cuanto estas tropas carentes de unión, ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanforronas, en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos, no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres. Si un príncipe con semejantes tropas no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz despojan al príncipe y en el de la guerra dejan que despojen sus enemigos, y la causa de esto es que no hay más amor ni más motivo que les apegue al príncipe, que su escaso sueldo, el cual no basta para que se resuelvan a morir por él, se acomodan a ser soldados suyos mientras no hacen la guerra, pero si esta sobreviene, huyen y quieren retirarse. No me costaría mucho trabajo persuadir a nadie de lo que acabo de decir, puesto que la ruina de Italia en estos tiempos proviene de que por espacio de muchos años delegó confiadamente su defensa de tropas mercenarias, que lograron en verdad algunos triunfos en favor de tal o cual príncipe peninsular y que se mostraron valerosas contra varias tropas del país, pero que a la llegada del extranjero manifestaban lo que realmente eran, valían y significaban. Por eso Carlos VIII, el rey de Francia, halló la facilidad de tomar a Italia con guerra, y quien dejó que nuestros pecados fueran la causa de ellos, dijo verdad y tuvo razón. Por eso no fueron los pecados que él creía, sino que los que yo mencionaba, y como estos pecados caían sobre la cabeza de los príncipes, sobre ellos también recayó el castigo. Quiero demostrar todavía mejor la desgracia que el uso de semejante especie de tropas acarrea, o los capitanes mercenarios son hombres excelentes, o no lo son. Si lo son, no puede ser el príncipe fiarse de ellos, porque aspiran siempre a elevarse a la grandeza, sea oprimiéndole a él que es dueño suyo, sea oprimiendo a los otros contra sus intenciones. Y si el capitán no es un hombre de valor, causa comúnmente su ruina. Y por si alguien replica que todo capitán que mande tropas procederá del mismo modo, sea o no mercenario, mostraré cómo las tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe, por una república. El príncipe debe ir en persona a su frente y practicar por sí mismo el mismo oficio de capitán. La república debe enviar a uno de sus ciudadanos para mandarle, y si desde las primeras acciones de guerra no manifiesta bélica capacidad, debe reemplazársele por otro. Si por el contrario se manifiesta acto marcialmente, conviene que la república le contenga por medio de sabias leyes para impedirle pasar del punto que se le haya fijado. La experiencia enseña que únicamente los príncipes que poseen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio toman con facilidad, en tanto que los príncipes y las repúblicas que se apoyan sobre ejércitos mercenarios no experimentan más que reveses. Por otra parte, una república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda y que quisiera esclavizarla, cuando está formada con sus propias armas y cuando no dispone más que de ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias armas por espacio de muchos siglos, y los suizos, que están armados de la misma manera, se mantienen también libres en alto grado, por lo que mira a los inconvenientes de los ejércitos mercenarios de la antigüedad. Tenemos el ejemplo de los cartagineses, que después de la primera guerra con los romanos acabaron siendo sojuzgados por sus soldados a sueldo. No obstante ser cartagineses, los capitanes, habiendo sido Filipo del Macedonia nombrando capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, los llevó al triunfo, es cierto, pero a continuación del triunfo los esclavizó, constituidos los milaneses en república. Tras el fallecimiento del duque Felipe Visconti, emplearon contra los venecianos a Francisco Sforza y a sus tropas, pagándoles Sforza luego que hubo vencido a los venecianos en Caravaggio. Se unió con ellos contra los milaneses, que sin embargo eran sus amos, cuando el otro Sforza, padre de Francisco, estaba a su sueldo de la reina de Nápoles. La abandonó de repente, y ella quedó tan desarmada que para no perder su trono se vio precisada a echarse en los brazos del monarca de Aragón. Si los venecianos y los florentinos extendieron su dominación con armas alquiladas durante los años últimos, y los capitanes de estas armas no se hicieron príncipes de Venecia, y con ellos se defendieron bien ambos pueblos, el de Florencia, que tuvo más particularmente esta
Dicha debe dar gracias a la suerte que de manera singularísima le favoreció. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles, unos no tuvieron la dicha de haber ganado batallas, otros encontraron obstáculos insuperables en su ruta y algunos orientaron hacia otra parte su ambición. En el número de los primeros se contó Juan Acat, capitán inglés que al frente de 4.000 hombres de su nación peleó por cuenta de los gibelinos de Toscana y sobre cuya fidelidad no cabe formar juicio, por no haber salido vencedor, pero convendrá a todo el mundo en que, si hubiese salido, los florentinos habían quedado a su discreción. Si Jacobo Sforza no invadió los estados que le tenían a sueldo, provino que encontró siempre frente hacia los Bracechis que le contenían a la vez que él les contenía también a ellos. Por último, si Francisco Sforza, que ya vimos destruyó de la República Milán y se hizo proclamar allí duque, orientó fiscalmente a su ambición hacia la Lombardía, dependió que Bracio dirigía la suya hacia los dominios de la Iglesia y hacia Nápoles, contra cuya reina Juana II peleó después de haberse apoderado de Perusia y de Montono, en los estados pontificios. Pero volvamos a hechos más cercanos a nosotros, y tuvimos la época en que los florentinos eligieron por capitán suyo a Pablo Vitelli, varón habilísimo y que había adquirido grande reputación, a pesar de que naciera en condición vulgar. ¿Quién negará que, si se hubiera apoderado de Pisa a sus soldados, por muy florentinos que fuesen, habría tenido por conveniente de continuar a su lado? Si hubiera pasado a sueldo el enemigo, no había sido posible remediar cosa alguna, puesto que, habiéndole conservado por capitán, era natural que le obedeciesen sus tropas. Si se consideran los progresos conseguidos por los venecianos, se verá que obraron con seguridad y con gloria, mientras ellos mismos hicieron la guerra, no intentando nada contra la tierra firme y dejando a su nobleza al ciudadano de pelear valerosamente con hombres del pueblo bajo armado. Pero, cuando se pusieron a luchar en tierra firme, siguieron los estilos del resto de Italia, se sirvieron de legiones pagadas y perdieron todo su valor. Al comienzo de su adquisición no desconfiaron mucho de aquellas tropas mercenarias porque no poseían entonces en tierra firme un país considerable y porque gozaban todavía de respetable reputación, mas luego que se hubieron engrandecido bajo el mando del capitán Carmagnola, advirtieron muy pronto el error en que habían incurrido, viendo a aquel hombre tan valiente como hábil dejarse derrotar al defenderles contra el duque de Milán, su soberano natural, y sabiendo que además que en tal guerra se conducía con tibieza, comprendieron que ya no podían triunfar con él. Pero como hubieran corrido el riesgo de perder lo adquirido si hubiesen llevado al licenciado dicho capitán que se había pasado al servicio del enemigo, y como por otra parte la prudencia no les permitía dejarle en su puesto, tomaron la resolución de hacerles parecer para conservar lo ganado. Tuvieron después por capitanes a Bartolomé Colleoni de Bergamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitagrino y a otros semejantes, que lo auguraban menos ganancias que pérdidas, como sucedió en Baila, donde una sola batalla fueron despojados de adquisiciones que le habían costado 800 años de enormes fatigas. Deduzco de todo aquello que con tropas mercenarias las conquistas son lentas, tardías, limitadas, y los fracasos bruscos, repentinos e inmensos, y ya que estos ejemplos me han conducido a ver de Italia, en que hace muchos años que se utilizan semejantes tropas, quieren tomar de más arriba que lo que les concierne, a fin de que, habiendo dado a conocer su origen y su desarrollo, puede reformarse mejor su uso. Desde luego hay que traer a la memoria, como en los pasados siglos, Italia, después de echar de su seno al emperador de Alemania y al ver al Papa adquirió una gran dominación temporal dentro de ella, se encontró dividida en varios estados. En las ciudades más importantes se armó el pueblo contra los nobles, quienes, favorecidos al comienzo por el emperador, oprimían a los restantes ciudadanos, mientras que el Papa auxiliaba aquellas rebeliones de la plebe para adquirir valimiento en las cosas terrenas. En otras muchas ciudades se elevaron diversos individuos a la categoría de príncipes suyos. Con ello cayó casi toda Italia bajo el poder de los papas, sin más excepción que algunas repúblicas, y no estando habituados ni los pontífices ni los cardenales a la profesión de las armas, hubieron de tomar a sueldo tropas extranjeras. El primer capitán que puso en crédito a estas tropas fue el romagnol Alberico de Como, en cuya escuela se formaron entre otros varios aquel Bracio y aquel Sforza, que fueron después los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes que hasta nuestros días mandaron los ejércitos de nuestra vasta península, y el resultado de su valor fue que, a pesar de él, nuestro hermoso país pudo ser recorrido libremente por Carlos VIII, tomado por Luis XII, sojuzgado por Fernando el Católico, insultado por los suizos. El método seguido por tales capitanes consistía principalmente en privar de toda consideración a la infantería, y obraban así porque, no poseyendo estado alguno, no podían alimentar y sostener a muchos hombres de a pie, y por ende la infantería no les procuraba gran renombre. Preferían la caballería, cuya cantidad estaba en proporción con los recursos del país que había de mantenerla, y
en el que era tanto más honrado cuando más fácil resultaba su satisfactoria sustentación. Las cosas llegaron hasta el punto de que en un ejército de 20.000 hombres no se contaban 2.000 infantes. Además, se había esforzado todo lo posible para desterrar de sus soldados y de sí mismos las penalidades y el miedo, introduciendo el uso de no matar en las refriegas y limitándose a hacer prisioneros sin degollarlos. De noche los de las tiendas no iban a acampar en la sierra, y las sierras no volvían a las tiendas. No hacían fosas ni empalizadas alrededor de su campo y no moraban allí durante el invierno. Todas esas cosas permitidas por la disciplina militar en los referidos capitanes las imaginaron estos para ahorrarse fatigas y peligros, pero con semejantes precauciones condujeron a Italia a la esclavitud y al envilizamiento. Capítulo 13. Las armas de ayuda que ha contado entre las inútiles son las que un príncipe presta a otro para socorrerle y para defenderle. Así en estos últimos tiempos, habiendo hecho el Papa Julio II una desacertada pelea de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrara, combinó con Fernando, rey de España, que éste iría a la incorporársele con su ejército. Tales armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero resultan infaustas siempre para el que las llama, porque si se pierde la batalla queda derrotado y si la gana se constituye en algún modo en prisionero de a quien le auxilió. Aunque las historias antiguas se hallan llenas de ejemplos que demuestran tan clara verdad, quiero detenerme en el de Julio II, que está todavía muy reciente. Si el partido que tomó de ponerse por entero en manos de un extranjero para conquistar a Ferrara no lo fue funesto, en que su buena fortuna engendró una tercera causa que le preservó de los efectos de tan mala determinación. Habiendo sido derrotados sus auxiliares en Ravenna, los suizos, que sobresalieron contra su esperanza y la de todos los demás, desalojaron a los franceses que habían obtenido la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la sencilla razón de que estos habían emprendido la fuga, ni de sus auxiliares porque él haya vencido realmente, pero con armas distintas de las de ellos. Los florentinos, que se encontraban sin ejército en absoluto, llamaron a 10.000 franceses para acuciarlos a apoderarse de Pisa, y esta resolución les hizo correr más riesgos que jamás se le hubieran presentado en empresa marcial alguna. Queriendo el emperador de Constantinopla oponerse a sus vecinos, envió a Grecia 10.000 turcos, los cuales, acabada la guerra, no quisieron ya salir de allí, y este fue el principio de la sujeción de los griegos al yugo de los infieles. Únicamente el que no quiere habilitarse para vencer es capaz de valerse de semejantes armas, que miró como mucho más peligrosas que las mercenarias. Cuando son vencidas, no por ello quedan todas menos unidas y dispuestas a aborrecer a otros que al príncipe, mientras que las mercenarias, después de la victoria, necesitan de una ocasión favorable para atacarle por no formar todo un mismo cuerpo. De otra parte, allá reuniéndose y pagadas por el príncipe, el tercero a quien éste ha conferido el mando suyo no puede adquirir sobre ellas autoridad tan suficiente y tan súbita que le sea fácil disponerla inmediatamente para atacarle. Si la cobardía es lo que más debe temerse en las tropas mercenarias, lo más temible en la auxiliar en la valentía, pero un príncipe sabio evitará siempre valerse de una y de otra y recurrirá a sus propias armas, prefiriendo perder con ellas a ganar con las ajenas. No miró jamás como un triunfo real el que se logra con las armas de otros, ni tutearé nunca incitar sobre esta materia a César Borgia y en traer a colación su conducta en semejante caso. Entró con armas auxiliares en la Romagna, conduciendo a ella las tropas franceses, con que tomó a Imola y a Forlì, pero no pareciéndole segura tales armas y jugando que habían menos peligro en servirse de las mercenarias, tomó al sueldo las de los ursinos y de los vitellis. Mas, como no tardarse en notar que éstas obraban de un modo sospechoso e infiel, se deshizo de ellas y recurrió a armas que fueran suyas propias. Puede apreciarse fácilmente la diferencia que hubo entre la reputación de César Borgia sostenido por los ursinos y los vitellis, y la que granjeó no bien se quedó con sus propios soldados y no se apoyó más que en sí mismo. Esto resultó muy superior al precedente y no se le estimó el respeto militar más que cuando se vio que era poseedor absoluto de las armas que empleaba. Aunque no he querido desviarme de los ejemplos italianos tomados de una época inmediata a la nuestra, no olvidaré por ello a Hierón de Siracusa, del que ya anteriormente hice mención. Desde que, como queda dicho, les eligieron los circunstanos por jefe de su ejército, conoció al punto que no le era útil la tropa mercenaria por ser sus capitanes los que fueron capitanes de Italia posteriormente, y al comprender que no podían conservarlos ni licenciarlos, tomó la resolución de destruirlos, e hizo después la guerra con sus propias armas y nunca ya con las ajenas. Y todavía quiero traer a la memoria un episodio del Antiguo Testamento que guarda relación con mi asunto. Me refiero al ofrecimiento hecho a Saúl por David de ir a pelear contra el filisteo Goliat. Para darle alientos, Saúl revisó a David con su real armadura, pero el arriesgado mancebo, después de habérselo puesto, la desechó, diciendo que cargado así no podía servirse libremente de su propia fuerza y que prefería cometer al gigante fanfarrón con su honda y con su palo, símbolo hermoso de
del príncipe que toma ajenas armaduras, o se le caen de los hombres, o le pesan mucho, o le aprietan y le embarazan. Carlos VII, padre de Luis VIII, apenas con su valor y con su fortuna hubo librado a Francia de la presencia de los ingleses. Experimentó la necesidad de disponer de armas que fuesen suyas y que quiso que hubiera caballería e infantería en su reino. Su hijo Luis XI suprimió la infantería y tomó el sueldo suizo y mitad de esta falta por sus sucesores. Ahora, en este año de 1615, es cuando vemos la causa de los peligros en el que el reino se halla al dar cierta importancia a los suizos. Desalentó su propio ejército y al prescindir por completo de la infantería puso bajo la dependencia de las armas ajenas su propia caballería. Acostumbrada a esta a luchar con el socorro de los suizos, que yo no puedo ya vencer sin ellos, de donde resulta que los franceses no bastan para pelear contra los suizos y que sin el auxilio de estos no intentan nada contra nadie. Los ejércitos de Francia se componen pues en parte de sus armas propias y en parte de las mercenarias reunidas. Unas y otras vale más que si solo fueran mercenarios o auxiliares, pero un ejército así formado es inferior como mucho a lo que sería si se compusiese de armas francesas únicamente, y este ejemplo basta, porque el reino de Francia se encontraría entre los invisibles si se le hubiera acrecentado o a los menos conservado la institución militar de Carlos VII. Pero a menudo cualquier cosa que los hombres establecen fundados en algún bien que augura esconde encima en funetismo, veneno, como insune antes al comparar el caso con el del proceso patológico de la tisis, por lo cual el que estando al frente de un principado no descubre el mal en su raíz ni lo advierte hasta que manifiesta. No es verdaderamente sabio, pero semejante perspectiva se ha concedido a pocos príncipes, y sí, recurriendo a un nuevo ejemplo, queremos buscar el origen de la ruina del Imperio Romano. Encontraremos que su fecha data del momento en que empezó a tomar gozo a su sueldo, puesto que desde entonces comenzaron a elevarse sus fuerzas y en cuanto vigor se le hacía perder redundaba en beneficio de aquellos soldados mercenarios. Infiero de lo dicho que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene armas que le pertenezcan en propiedad. Hay más, y es que depende enteramente de la suerte ciega por carecer de la valentía patriótica que se requiere para defenderse en la adversidad. Opinión y máxima de los políticos sabios fue siempre que nada es tan débil ni tan vacilante como la reputación de una potencia que no esté fundada en las fuerzas propias. Son estas las que se componen de soldados y de ciudadanos hechuras del príncipe, y todas las demás son mercenarias o auxiliares. En cuanto a la manera de crearse armas propias, es fácil de hallar con solo examinar las instituciones de que antes había y considerar como Filipo, padre de Alejandro, igualmente que otros príncipes de muchas repúblicas se formaron ejércitos y lo ordenaron. Sobre esta materia remitió por entero a sus constituciones.